Nuestro amigo, Se está procediendo a grabar. muy bien. Tenemos a nuestro amigo Luis Felipe Alpaca, que va a tocar el tema, pues, ya que todos han visto, de la situación política y los medios de comunicación. Él, ya todos lo conocemos, abogado, escritor, editor periodístico y de experiencia en las últimas elecciones, pues nos presentamos aquí en Barranco y ya sabemos cuáles son los resultados. Muy bien, Lucho, la pantalla es tuya. Gracias, Julio. En principio, agradecer a todos los participantes, realmente muy gratificado por tenerlos, ¿no? en esta comunicación. Bueno, el tema, el título del tema es el rol de los medios en la vida política nacional, ¿no? Evidentemente estamos hablando de los medios de comunicación social, ¿no? Básicamente medios periodísticos y que se tienen que encargar de difundir la noticia o la información. En ese sentido, estamos hablando del rol. Primero partamos por la literalidad del rol. ¿Qué cosa es un rol? Un rol puede ser un papel, uno desempeña un papel, ¿no? Una actuación, y al mismo tiempo es una representación. Es importante porque los medios no solamente deben existir por subsistir, sino que tienen que cumplir un papel que es crucial para el desenvolvimiento de una sociedad que se precie de ser civilizada en un Estado de Derecho como nosotros vivimos. En Perú, afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho, aunque algunos lo nieguen. El negacionismo siempre va a estar ahí. Pero el Estado de Derecho es una realidad. En ese sentido, nosotros estamos gratificados de que vivamos por lo menos en un Estado de Derecho, con una democracia fallida, pero mal que bien, ahí estamos, con las instituciones que funcionan. En ese sentido, los medios de comunicación son eh, un ente no solamente abstracto, sino protagónico de lo que acontece en el país. Y en Perú, desde épocas virreinales, hubo gacetas, hubo comunicaciones, ¿no? Que llegaban de Castilla aquí a las Américas y difundían noticias de manera muy esporádica. ¿Cuándo se fue democratizando? Vamos a decir en el siglo XVIII. O sea, uno de los primeros medios o diarios era el diario que trajo este capitán español eh, Bausati Mesa, ¿no? Jaime Bausati Mesa. Bueno, así es la casa, la alma mater donde yo estudié. Y él creó el primer diario de Lima en 1790. Duró pocos años, pero ahí fue una publicación diaria con suscripción. Al mismo tiempo, en ese mismo año, salió un medio notable, ¿no? Era el Mercurio Peruano, que era dirigido por este grupo de jóvenes intelectuales que conformaban eh, esta sociedad del Perú, ¿no? Amantes de de la sociedad. Era un grupo de intelectuales, estudiosos, que le dieron un tenor más alturado a este Mercurio peruano, que también duró poco, ¿no? Y así sucesivamente los medios se fueron democratizando. No era precisamente para todas las masas, era para quien podía pagarlos. Ya en el siglo XIX o en el siglo XX surgieron más medios, pero los medios de comunicación tenían un ingrediente muy particular de parte de los que lo conformaban. Me refiero a los aún no llamados periodistas en esa época. Eran los cronistas. ¿Y quiénes eran? No existía la carrera de periodismo. O sea, no se estudiaba el periodismo. Simplemente eran intelectuales, autodidactas, gente que estudiaba las humanidades, que le gustaba la ópera, el arte, la literatura, la poesía, la métrica, estudiaban muchas materias de humanidades, conocían el mundo realmente porque lo caminaban. Y estas personas se desempeñaban como escritores. ¿Qué sucedió? El periodismo le arrebató a la literatura a algunos exponentes,
sobre todo en la época del modernismo, ¿no? Y en los primeros estadios del siglo XX. Eran personas que eran llamadas cronistas porque tenían una pluma única, redactaban y escribían muy bien la noticia. Hay personajes emblemáticos de la primera mitad del siglo XX como Federico Moore, Percy Gibson, Abraham Valdelomar. Eran plumíferos y eran cronistas, relatores. Estas personas eran muy brillantes, eran muy cultas. Y por lo tanto, esos textos eran realmente formidables, pues, ¿no? Luego el periodismo comenzó creciendo a través de los medios que se fueron multiplicando, y ya mencioné que en el siglo XX nacieron los grandes medios. Claro, el diario El Comercio es un diario que nació en 1839, que le llaman el Decano, ¿no? Este periódico tiene una trayectoria de muchos años y también albergó a grandes plumas, No existía el periodismo televisivo, y hasta que finalmente fuimos testigos del periodismo televisivo y surgieron programas. La política continuaba, los regímenes cambiaban, hubo regímenes autoritarios durante la democracia, hubo dictaduras, pero los medios seguían ahí, ¿no? ¿Qué sucedió? En el interín, estos medios cumplían un rol, daban la noticia y la información. Luego, ¿qué vino? Hubo una descomposición de su rol. No es que haya habido una descomposición, sino que fue perdiendo su naturaleza. La naturaleza de los medios es informar y dar la noticia. No tiene otra razón de ser. Pero luego, estos medios fueron creciendo y se volvieron grandes emporios. No olvidemos, por ejemplo, una experiencia paralela en Estados Unidos con el caso del Pulitzer, ¿no? Joseph Pulitzer, que tenía a su adversario Randolph Hearst. Uno dirigía el New York World y el otro dirigía el New York Journal. Entonces ellos comenzaron a hacer una guerra mediática, una guerra entre ellos para ganar lectores. Los periódicos se compraban todos los días. Y uno de ellos comenzó con el amarillismo y comenzó a dar noticias falsas. Se podría decir que eso fuera uno de los primeros estadios de los fake news que ahora hoy vivimos. Entonces, el periodismo fue perdiendo su naturaleza de informar con veracidad y dar la noticia. Ya entró a un aparato sistemático de manipulación en menores estadios, pero comenzaron a hacerlo así. Y en Perú no fue la excepción, ¿no? Entonces, hubo medios de comunicación que tomaron una postura política. En algún momento conversé con Virginia de que el periodismo militante existe en el Perú, pero no está reconocido como tal, no es oficial. Me refiero a que los medios toman una posición política o ideológica. Todo periodista tiene su corazoncito, por más que no lo revele en tribunas públicas. Pero eso es natural, por otro lado. Sin embargo, también debo aseverar de que no existe el periodista objetivo o la imparcialidad como tal. Eso es un cliché, porque los seres humanos, por más profesionales que seamos, somos subjetivos. Entonces, ser objetivo y ser imparcial es realmente, a mi parecer, me parece que no es muy exacto, ¿no? Sin embargo, eso no significa que el periodista o el comunicador tenga sentido común. Ojo, tenga sentido común y tenga un enfoque ético a través de una manifestación introspectiva que puede ser denominada como la reflexión. Todos tenemos que reflexionar cuando llegamos a excesos. Y en ese sentido, los comunicadores y los periodistas, si bien, como repito, no pueden ser del todo objetivos o imparciales, a cada momento tienen que aplicar el sentido común y buscar la virtud de su rol. Por eso que tenemos esta frase emblemática de Raxo, ¿no se acuerdan? Que quedó ya en el imaginario periodístico, de que el periodismo puede ser la más noble de las profesiones o al mismo tiempo puede ser el más vil de los oficios. Y eso es verdad, o sea, uno toma una posición finalmente.
En ese sentido, repito, los periodistas tenían más brillo, tenían más epistemes, eran más estudiosos, escribían muy bien, eran investigadores, indagadores, la noticia era más exacta. Había otro tipo de lectores y otro tipo de redactores o cronistas, ¿no? Aquí en Perú no fue la excepción. Vamos a recordar algunos periodistas emblemáticos vamos a decir, probablemente desde los años 50 para adelante. Teníamos a Ezequiel Valareso Pinillos, ya mencioné a Percy Gibson, Federico Moore, el mismo Abraham Valdelomar, tremendo cuentista, Raúl Villarán, que le llamaban el Gordo Villarán, que era un gran periodista que creó varios medios de comunicación escritos, y podríamos mencionar incluso al Gordo Fonday, ¿no? Augusto Fonday, que era un gran escritor y un tremendo editor que formaba medios de comunicación. Y cómo no mencionar al gran Alfonso Tealdo, ¿no? Que tenía un programa que se llamaba Pulso. Era uno de los primeros periodistas que eran incisivos, que hincaban al entrevistado político, pero con clase y con respeto y con altura, no con ataque. Porque la persona que tiene herramientas vamos a decirlo, retóricas o epistemológicas, no necesita del ataque. Solamente recurre a la sutileza, ¿no? A la ironía, pero de la manera más fina y más alturada. Ese tipo de periodistas y de comunicadores teníamos antes. Hoy día, bueno, no sé, hay que buscarlo. Y es un poco la escena del rol de los medios. No es menos cierto que los medios también eran comandados o creados por editores periodísticos. Es decir, los dueños de los medios o de los periódicos, posteriormente los primeros canales de televisión que llegaron a Perú a finales de los años 50, eran empresarios. Entonces, estos empresarios captaban a los grandes editores para crear el tabloide, el medio escrito, pero respetaban la decisión del editor, del periodista, que tenía que tener un editorial, tenía que tener una línea y tenía que dar la noticia fresca, rápida y veraz. Es decir, el ejercicio periodístico existía como tal, cumplía con su naturaleza. Y los empresarios, como se diría coloquialmente, no se metían. Zapatero a su zapato. Se encargaban de las finanzas y otros negocios conexos, pero no se metían en la labor del editor. Uno de esos personajes fue el gran Luis Banquero Rossi, que contrató al Gordo Villarán y crearon varios medios, uno de los últimos fue El Correo. Entonces, zapatero a su zapato. Ese era un rol muy alturado, que el respeto del empresario, que no colisionaba con la labor del editor periodístico, que era el que sabía escribir, que era el que sabía dar la noticia y sabía mandar las comisiones para poder ver el suceso del día. ¿Qué sucedió? Con el transcurrir de las décadas, incluso hoy día podemos admitir que los medios de comunicación social ya no son medios de comunicación. Desde el punto de vista fáctico, se han vuelto empresas. No tengo el menor reparo en decirlo. Empresas comerciales. Se han vuelto en firmas de publicidad. ¿Se dan cuenta de la desnaturalización del rol? Un medio periodístico que tiene que hacer prensa para dar la noticia y la información basados en la realidad, se convierte en una empresa comercial, crematística. ¿Por qué crematística? Es el tributo a lo crematístico, a lo financiero, al lucro. En eso se han convertido los medios de comunicación. Son empresas comerciales y al mismo tiempo son empresas de publicidad. Cualquiera me pregunta, pero ¿cómo puedes hablar de esa forma? Porque no están escritas de la misma manera en los registros públicos. No, ¿por qué empresas de publicidad? Empresas de publicidad porque publicitan al mejor postor a través de sus publicaciones. Esa es la cruda realidad.
Entonces se ha canibalizado. Al perder la naturaleza de su rol, se canibalizan y todo se echa a perder. Paralelamente, los regímenes de turno han jugado en pared con estos medios de comunicación, ¿no? En ese sentido, voy a mencionar, el tema realmente es muy extenso, pero por la premura del tiempo, vamos a hacerlo un poco más breve. Yo tengo 8 tópicos que son fundamentales, hay muchos más, pero para este día tocarlos y a partir de ahí hacemos una argumentación breve. Ustedes van a comprender a través de estos 8 tópicos qué ha sucedido con los medios de comunicación en nuestro país, en nuestro contexto actual. Primer tópico. Primero voy a pasar de los títulos y después lo pasamos a desarrollar muy rápidamente. El equilibrio entre la libertad de expresión y los delitos contra el honor. ¿Existe un equilibrio? Ahorita lo vamos a ver. Segundo tópico. ¿La concentración de medios es constitucional o inconstitucional? Ahorita les explicamos de qué tipo de concentración estamos hablando. Tercer tópico. La pauta o publicidad estatal y la desestimada ley Müller. No olvidemos de eso, que pasó hace algunos años. Cuarto tópico. Recordemos el lobby de la SUNEDU con el pretexto de la reforma universitaria y que fue apoyado por los medios hegemónicos. Eso también marcó un antes y un después en la narrativa en nuestro país, en la educación. Quinto tópico. Realmente hay quienes ufanan de ser periodistas, pero como ya lo mencioné, en el fondo son publicistas u operadores políticos. Sexto tópico. ¿Cómo se portaron los medios durante las marchas de noviembre de 2020 que pusieron como encargado de Palacio, no digo presidente, como encargado de Palacio a Francisco Sagasti? ¿Y cómo se portaron los medios durante el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo? Ahí hubo un rol. Ahorita lo vamos a mencionar. Séptimo tópico. En estos momentos existe una guerra política por la permanencia de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que es la nueva, vamos a decirlo, comisión, el Consejo Nacional de la Magistratura. Y el último tópico, que lo vamos a decir al final, hablemos de la posverdad. ¿Qué cosa es la posverdad y cómo ha influido en la opinión pública en los últimos tiempos? Rápidamente, primer tópico. A ver. El equilibrio entre la libertad de expresión y los delitos contra el honor. ¿Qué significa? Que, basándonos en la normativa nacional, es un derecho fundamental, todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Vamos a verlo aquí. Artículo 2 de la Constitución. Inciso 3. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia. No hay delito de opinión. O sea, por opinar no te van a demandar. Inciso 4. También toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio de comunicación sin censura ni impedimento algunos. Ese es un derecho fundamental. Hasta ahí todo perfecto. Al mismo tiempo, los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. La ley magna nos autoriza a formar un medio de comunicación para tener opinión, expresión, comunicación. Hasta ahí todo claro. Sin embargo, también se menciona, ¿y qué de los delitos contra el honor? Vamos a la normativa. Inciso 7 del mismo artículo 2 de la Constitución. Toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional. Si no fuera así, ya no menciona esto en la Constitución, pero está en el Código Penal, se puede interponer una querella contra la persona que agravaba tu honor. ¿Por qué menciono esto? Porque los medios tienen el rol de informar, pero no pueden colisionar con el derecho al honor. Y en los últimos años ha habido una serie de escaramuzas entre personas que dan la noticia y entre las personas
que interponen querellas. Sin embargo, también se ha desnaturalizado, porque si bien ambos derechos son válidos, ¿no? En el interín, en Perú, se ha ejercido una especie de cacería contra los comunicadores de parte de muchos políticos o servidores del Estado, que cuando algún medio, a través de su comunicador o periodista de investigación, revela un informe, ¿no?, que indican indicios de actos de corrupción, inmediatamente mandan cartas notariales amedrentatorias y después interponen querellas. Eso se ha sistematizado como una persecución amedrentadora para que los periodistas callen y no sigan con su labor de investigación porque pueden ser querellados, porque ustedes saben que los costos de asesorías legales son onerosos. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Al mismo tiempo, han habido comunicadores que han cometido excesos, porque un periodista de investigación tiene que ser responsable, riguroso y ético. Es decir, para sustentar una investigación, una denuncia periodística, tiene que tener documentos, ¿no?, veraces, y sus fuentes, los que informan esto al periodista, tienen que ser confiables, tienen que dar información veraz de primera mano. No pueden ser presunciones ni aseveraciones. Entonces, por ahí que ambos roles a veces no son los debidos, y por eso existe esta colisión. Segundo tópico, ¿la concentración de medios es inconstitucional? Hay un fallo del Tribunal Constitucional que lo ha declarado así. Primero partamos de qué cosa es concentración de medios. Acá está la normativa en la Constitución, artículo 61. Libre competencia. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación no pueden ser objetos de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, ni directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares. ¿Qué dice la norma magna? No se puede concentrar medios de comunicación. Sin embargo, ¿qué ha pasado en Perú? Se zurraron en la norma y se ejerció una concentración de medios. Recuerden, hace más de 15 años. El Grupo El Comercio compró medios conexos de comunicación y su concentración llegó al 82%. Eso es ilegal. No solo es ilegal, es inapropiado y es antiético, porque no pueden concentrar la información. Eso genera muchas suspicacias, pero así ha funcionado. El Comercio compró el grupo de Pensa, ¿no? El grupo de los judíos de Pensa, que tenía el Correo, el Ojo, compró Gestión, compró América Televisión, Canal N, es decir, todo un emporio que concentró las comunicaciones en el Perú. Un acto lesivo, un acto abominable para la libertad de expresión, pero como son comerciantes, para poder lucrar más, hicieron esa práctica. Por eso que el congresista Mulder, recuerden que el congresista Mulder, o sea, bueno, fue un poco radical y propuso un proyecto de ley que le llamaron Ley Mordaza para quitar la publicidad estatal. ¿Qué sucedió? Interpusieron una demanda, ¿no?, en el Tribunal Constitucional y, perdón, me estoy confundiendo, estoy hablando de la concentración de medios. La concentración de medios, un grupo de periodistas en el año 2011 interpusieron una acción de amparo contra esta norma y finalmente, después de más de 10 años, le han dado la razón y ya el Comercio, a través de una resolución judicial, ya queda impedido detener al grupo EPENSA. Es decir, ya tiene que deshacerse de esas acciones. Ha habido ejecutoria de la sentencia, creo que hasta ahora no lo hacen, pero por lo menos ya le quitó la concentración legalmente y esto va a generar un precedente. Eso es lo que ha sucedido. La concentración le ha hecho daño a la prensa peruana y le ha hecho daño a la opinión pública, a los peruanos, porque eso, repito, no era un ejercicio normal, natural, de buen periodismo. Tópico 3. Aquí viene, perdón, el tema de la pauta o publicidad estatal, que es la ley 28874.
Perú tiene una ley de pauta estatal, como en otros países. ¿Qué significa? No es una ley mala, es una ley que su principio primordial es difundir lo que hace el gobierno en todos los rincones del Perú, a través de poner publicidad en diferentes medios de diferentes regiones del país. En la práctica, ¿qué ha sucedido? Solamente el gobierno ha favorecido a un grupo hegemónico de medios de la capital y a través de esas pautas millonarias es donde hemos visto prácticas lesivas contra el verdadero periodismo. Es decir, los medios han tenido que callar ante actos corruptos de muchos gobiernos porque este les financiaba la pauta publicitaria de millones. En estos momentos no he conseguido los datos de los gobiernos de, por ejemplo, de Ollanta-Humala, PPK, Vizcarra y Sagasti, por cuántos millones, pero estamos hablando de un promedio de 20 millones, por cada, entre 8 o 10 medios. Entonces, esa era la forma de mantener a estos medios, sobre todo televisivos, para que caigan y tengan una actitud beneplácita con el régimen de turno. ¿Qué hizo el congresista Mulder cuando estuvo durante su mandato entre el año 2016 y 2021? En el 2017 presentó un proyecto de ley, ¿no?, contra la pauta o publicidad estatal. Esto fue aprobado por insistencia y fue publicado en el Diario del Peruano. Pero más pudo el lobby, ¿no? Y finalmente interpusieron una serie de demandas contra esta norma que ya estaba publicada, ¿sí? Y finalmente fue derogada. Es decir, ya la ley Mulder no podía ver la luz de la realidad y hasta el día de hoy los gobiernos de turnos, a través del Poder Ejecutivo, pueden seguir contratando la publicidad donde más les plazca. Eso es lo que sucedió. Tópico 4. Recordemos el lobby de la SUNEDU con el pretexto de la reforma universitaria y que fue apoyado por los medios hegemónicos. Ustedes recuerdan que la nueva ley universitaria que fue impulsada por el congresista general Mora en el año 2014-2015, dio la luz y desactivó a la antigua Asamblea Nacional de Rectores. Surgió la nueva SUNEDU, Superintendencia Nacional de Educación, ¿no? Y a partir de ahí hubo un cambio en el rol del rector de las universidades, o sea, el que tenía que controlar y fiscalizar las universidades. Crearon un consejo directivo, es decir, metieron a gente de su entorno durante el gobierno de PPK, sobre todo de Vizcarra y de Sagasti, y se basaron en que la reforma universitaria era lo mejor que había sucedido y crearon esta figura de las condiciones básicas de calidad con el único fin de cerrar universidades, pero ellos vendieron la idea o la nueva narrativa que era para mejorar la reforma universitaria y dejaron a más de 200.000 alumnos en la calle, ¿no? Por algunas universidades que no le dieron licenciamiento. Esto puede sonar a un disparate para muchos sectores ideológicos, progresistas, que piensan de que uno está opinando por ser militante de un grupo político o de un grupo político que maneja universidades. Pero es la realidad, no tiene nada que ver con enfoques políticos o ideológicos. Estamos hablando desde el punto de vista real, que ha sucedido en la práctica, alumnos fuera de la calle y una reforma universitaria que nunca mejoró la calidad universitaria. ¿Por qué menciono esto? Porque grupos hegemónicos de periodismo y de prensa tenían la consigna de vender la noticia de que esta reforma universitaria fue lo mejor para nuestro país y de que los alumnos están siendo mejor formados. Yo los invito a que ustedes hagan una reflexión, las personas que aplican la sociología empírica, viendo y observando en las universidades y en las calles, ¿ha mejorado la reforma universitaria? Estas condiciones básicas de calidad fueron un saludo a la bandera. Una prueba de ello es que al grupo Intercor, que es dueño de las universidades UTP, le dieron licenciamientos por construcciones con universidades que estaban en proyecto en el plano. Imagínense lo que sucedió. ¿Dónde está la calidad universitaria y dónde está la idoneidad de la SUNEDU? Hoy hemos descubierto que la SUNEDU, desde la época de PPK para adelante, ha sido un ente para crear
empleos y órdenes de servicios y consultorías millonarias para todos los amigos. Y el peor perjudicado ha sido el estudiante peruano. Los medios han tenido un rol nefasto con este tema del lobby de SUNEDU. Incluso algunas operadoras políticas que tienen programas matutinos en algunos medios, todo el tiempo ustedes observen y han echado flores a la SUNEDU que hoy ya fue defenestrada con su consejo directivo porque ya han puesto un representante de las universidades, lo que ellos nunca quisieron, porque le quitaban de alguna manera, según ellos, autonomía. Entonces, ahí ha habido una nueva narrativa, una noticia falsa, ha habido una posverdad de venderle realmente a los peruanos en qué consistió esta mal llamada reforma universitaria. Y una prueba de ello es la actual congresista que en estos momentos tenemos, que se llama Flor Pablo, del inexistente Partido Morado, que hasta el día de hoy lucha por hacer ver que se quieren tumbar a su trasnochada reforma universitaria. Siguiente tópico. Como ya lo mencioné, realmente hay quienes ufanan de ser periodistas, pero en el fondo son publicistas y operadores políticos. Ya les dije la naturaleza de un periodista: dar la noticia, buscar la información y lanzarla. Pero el periodista no puede manipular la información. Lo hace, no debe hacerlo. En ese sentido, acá yo tengo un dato, entre otros datos que de acuerdo a lo que vayamos desarrollando, lo voy a mencionar. Un dato muy curioso. A ver, yo he hablado de operadores políticos, ¿no? O de publicistas, más no periodistas. El caso Álvarez Rodríguez. Recordemos que en enero de 2023, y lo vuelvo a decir, el operador político o publicista Augusto Álvarez Rodríguez asesoró, recuérdense ustedes, y cobró 34.000 soles al presidente de Ocinermin de esa época, Daniel Chemerler. Recuerden ustedes, para afrontar la tragedia de la deflagración de un camión cisterna en Villa El Salvador. Eso fue en enero del año 23. Este expresidente de Ocinermin estaba en aprietos, y en esa época se tiraban la pelota quién era el responsable de esa deflagración que cobró vidas humanas. Recuerden, ¿qué hizo Augusto Álvarez Rodríguez? Como buen operador político, más no periodista. Cuando ustedes lo vean en la calle, no le digan señor periodista, díganle operador político, publicista. Esa es la verdadera naturaleza de su rol. ¿Qué hizo? Le hizo un media training. Lo preparó cobrando 34.000 soles por 2 horas de preparación, de media training, para que él sepa responder a los medios ante la crisis. Para que cuando lo interroguen, él sepa qué responder ante este acto delincuencial que sucedió, que no tenía responsable finalmente. Lo peor de todo es que al día siguiente de haberle hecho ese media training para prepararlo, cómo debe responder las preguntas de la prensa, al día siguiente se publica en su medio donde trabajaba, La República, una entrevista extensa realizada por Augusto Álvarez Rodríguez al expresidente de Ocinermin, Daniel Chemerler. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Eso no es periodismo, ¿no? Y también hay que mencionar que la esposa de este señor, Cecilia Valcárcel, trabajaba en la época de Vizcarra como directora en el Ministerio de Educación, liderado en aquella época por el ominoso exministro Martín Benavides, que también fue jefe de SUNEDU. O sea, ustedes ya observen cómo se acomodan estos publicistas con el poder. Eso no es una labor del periodismo. El periodista no puede, mientras que ejerce esa labor de prensa, no puede acomodarse a ciertos grupos de poder. O por lo menos no es ético. Vayamos al siguiente tópico. ¿Cómo se portaron los medios durante las marchas de noviembre de 2020? Se pusieron como el cagado de Palacio Francisco Sagasti, y cómo se portaron los medios en el reciente fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Rapidito, recuerden que durante las marchas de 2020, cuando el gobierno transitorio de Merino estaba en crisis, organizaron unas marchas masivas que les surtió efecto a través de las redes,
y vendieron la idea de Merino golpista. Los medios jugaron un papel importantísimo. Y recuerden ustedes que salían a las calles diciendo, repongan a Vizcarra, repongan a Vizcarra. Bueno, ese es el favor que se paga por la publicidad estatal que Martín Vizcarra dio a todos los medios. Los operadores políticos de aquella época eran los morados, ¿no? El señor Guzmán con su equipo de excongresista, este señor que ya no vive en el Perú, que se llama Alberto Belaunde, y el otro señor que se llama Daniel Olivares, armaron una campaña en contra de Merino, y esas dos muertes de esos jóvenes que vivían en San Martín de Porres fue utilizada para engatusar a la opinión pública, y en el fondo finalmente Merino cedió a las presiones y renunció. Ojo, no se olviden que en esas épocas crearon desapariciones que nunca existieron. Creo que crearon 47 desapariciones y que al día siguiente o a los 2 días se confirmó que eran falsas. Eso fue una gran manipulación de estos grupos políticos, hoy podemos decir, para poner en el sillón presidencial al señor Francisco Sagasti. Séptimo tópico. En estos momentos existe una guerra política por la permanencia de la Junta Nacional de Justicia. Existe una guerra política. Es decir, hay dos grupos que se han formado que están a favor de que la Junta Nacional de Justicia sea investigada o sea desactivada, y hay otro grupo que la defiende. ¿Qué rol juega la prensa? La prensa está jugando su rol. La prensa está saliendo en los medios hegemónicos, ¿no? Prácticamente a decir de que se estaría vulnerando, ¿no?, la autonomía o la autonomía de poderes. Pero no se olviden que esta Junta Nacional de Justicia fue creada por Martín Vizcarra a la medida de sus procesos, ¿no? Por ejemplo, quien lo lidera, la doctora Inés Tello, está de manera espuria liderando ese cargo, porque la señora ya va a cumplir 80 años y ella no puede encabezar esta junta. Y sin embargo, la ley lo impide y ella continúa ahí. Es decir, ahí hay un poder político que no se quiere dejar. Hay una guerra, ¿no?, con la fiscal actual de la Nación, ¿no?, Patricia Benavides, con esta junta y con algunos operadores políticos que les conviene tenerla, esta Junta Nacional de Justicia, probablemente para algunas herramientas de impunidad. Es decir, pero en resumidas cuentas, basándonos en la hermenéutica parlamentaria y en la norma, el Congreso tiene plena prerrogativa de ejercer lo que está haciendo. Que no nos guste o no nos guste, probablemente, pero no está cometiendo un acto ilegítimo y sobre todo ilegal. Eso es lo que sucede en estos momentos con respecto a esta Junta. Y el último postulado, ¿no?, el último tópico es precisamente, como mencioné, la posverdad, que no es otra cosa que la distorsión de una realidad para manipular creencias, ideologías o emociones, y de esa manera influir en la opinión pública. Un ejemplo, las encuestadoras. Las encuestadoras, que son empresas que hacen muestreos a través de metodologías. Ellos son muy inteligentes porque hacen planes metodológicos con estructuras de matrices de consistencias, con aparatos bien articulados, psicólogos, sociólogos, y ese es su background para hacer ver que tienen un trabajo muy meticuloso. Pero en el fondo, muchas de ellas reciben dinero para impulsar candidaturas o muestreos que son falsos. Esa es una manipulación burda, pero así funciona, no solamente en el Perú. No se olviden las épocas de Montesinos, donde el propio ex asesor de Fujimori reveló los $30,000 que le pagaba a los dos Manueles, a Torrado y a Saavedra, ambos propietarios de estas encuestadoras que hoy son famosas y que los medios los ponen en sus mesas de conducción para que den el pulso electoral. Me refiero a Datum y CPI. Y por su parte, el señor Alfredo Torres, que siempre sale orondo, sobre todo en los medios hegemónicos, ¿no?, de la concentración, para dar sus estimados con su Ixos, ¿no?, la antigua Apoyo.
ese es el escenario actualmente con respecto a la posverdad. Estamos en una época en que la verdad se distorsiona. No es menos cierto que también en estos momentos se ejerce el periodismo 2.0, que es un periodismo ciudadano que en el marco de una sociedad de la información, que es a través de las tecnologías de información, las redes sociales, la internet, ¿no? En el mundo funciona así, todo se ha digitalizado y enhorabuena, el ciudadano común puede difundir una noticia en simultánea en cualquier parte del mundo y puede fungir la labor de reportero o periodista. Sin embargo, al mismo tiempo, hay ciudadanos que irresponsablemente lanzan noticias falsas. Es decir, tiene que hacerse todo un filtro, pero en temas, desde el punto de vista democrático, este periodismo ciudadano es bueno porque se ha roto con ese impedimento de tener que pasar por un filtro de un editor periodístico para que pueda aceptar tu nota, tu crónica, tu artículo o tu información. Es decir, tiene partes que son realmente muy favorables y por ahí, que puede ser en el plano muy aislado, hay también partes que no son muy buenas para ejercer esto. Las redes sociales, por ejemplo, es una fuente de información que no necesariamente es confiable, pero todo depende de la curiosidad del ciudadano y del lector que tiene que contrastar la información, no basarse solamente en la información dada por uno o dos medios. Tiene que revisar, porque ahora la Internet te da una serie de alternativas para poder contrastar información tanto internacional como local, y a partir de ese ejercicio, el lector y el ciudadano va a adquirir un olfato agudo para poder detectar qué noticia puede ser veraz y cuál noticia no. En ese sentido, eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Y yo quiero también dar algunos datos que son importantes, muy rápido. Por ejemplo, en 2014, la Procuraduría Anticorrupción publicó un informe mencionando que se invirtió 122 millones de soles para impulsar en los medios la difamación contra los opositores de Fujimori. Ustedes se acuerdan en la época de Fujimori, los diarios Chicha, entonces Montesinos se encargaba, ya han visto los videos, de aceitar a los dueños de estos medios para atacar a los enemigos del régimen fujimorista. Entre ellos, recuerden, Alberto Andrade, el alcalde de Lima, ¿no? Entre otros. El dinero provenía de los ingresos de las Fuerzas Armadas y se entregaba sin ningún despacho a los directores de las editoriales fujimontesinistas. Eso pasó en la época de Fujimori. Prensa alternativa. ¿Qué ha pasado actualmente durante el régimen de Castillo? Que ya no existe ese régimen. Surgió una prensa alternativa. Era una prensa militante definitivamente de izquierda. Una prensa que tuvo su razón de ser para hablar bien del gobierno de Pedro Castillo y atacar las inconsistencias y omisiones o deficiencias de los gobiernos anteriores, sobre todo del plano del lado de los conservadores. El domingo 4 de septiembre de 2022, recordemos esto, ese tipo de prensa alternativa se consolidó y tomó protagonismo cuando fueron invitados a Palacio de Gobierno para una conferencia de prensa que dio Aníbal Torres, ¿no? Y en esa conferencia de prensa que fue a las 8 de la noche, justo cuando estaban los programas dominicales de prime time, que estaban lanzando denuncias contra las tropelías de algunos ministerios de Pedro Castillo, ¿no? En esa conferencia de prensa, que fue a las 8 de la noche, Aníbal Torres criticó a los medios de prensa tradicionales, calificándolos de prensa mercenaria y cínica. O sea, esa prensa alternativa no era otra prensa que prensa militante pro izquierda, para hablar bien de Pedro Castillo, y también tuvieron pauta publicitaria, es decir, le quitaron a los grupos que estaban molestos, hay que decir, los grupos hegemónicos, probablemente RPP, Comercio, canales hegemónicos, que ya no recibían la pauta como antes, y por eso despedían a gente. Y aquí figura que, por ejemplo, el Diario Expreso denunció que entre abril y septiembre de 2022, solo en 6 meses, durante el régimen de Castillo,
la PCM gastó alrededor de 12 millones de soles en publicidad que solo fue dirigida a los representantes de prensa alternativa en algunas regiones. Así funcionó, por eso que hablaban bien de este gobierno. Otro dato importante que nos revela algunos deslices de la prensa y de los medios. Recordemos que en el 2015 Odebrecht firmó un contrato de donación con el Instituto Prensa y Sociedad, que es IPIS. Es un órgano, ¿no?, del periodismo, entre otros, ¿no? También existe el Consejo de la Prensa Nacional, pero me estoy refiriendo a IPIS. Allí la empresa brasileña acordó entregar $259.000 a IPIS para organizar los premios nacionales de periodismo. No olvidemos que el presidente de IPIS es nada menos que Augusto Álvarez Rodríguez. Por ese acto, mucha gente criticó de que habría un conflicto de interés, que una empresa que estaba metida en actos de corrupción con gobiernos de turno no podía financiar un premio de periodismo de investigación. Imagínense el conflicto de interés, aunque ellos salieron a decir que no tenía nada que ver, pero no es que sea un tema ilegal, es un tema ético. IPIS no podría recibir el financiamiento de Odebrecht, que fue muy oneroso, más de $250.000, dice para los premios nacionales de periodismo de esta empresa, que ya estaba manchada por todos lados. Es decir, eso es lo que sucedió. En resumidas cuentas, vuelvo a repetir, los medios de comunicación se han convertido en empresas comerciales o en empresas de publicidad, pero no deberían llamarse realmente medios de comunicación. Aunque hay medios independientes, y estos medios independientes han salido con una alternativa viable para el lector que quiere saber e informarse de otro tipo de noticias. Los medios independientes son más espartanos, más modestos, tienen equipos de investigación pequeños, no hay mucho dinero porque las investigaciones cuestan, sin embargo, tienen fuentes que cada vez confían más en estos medios, y las fuentes, muchas de ellas, de primera mano, que trabajan en los ministerios, incluso en Palacio o en el Congreso, buscan estos medios independientes, no a todos, porque algunos hacen llamar medios independientes, pero terminan siendo financiados. Buscan estos medios independientes porque van a lanzar la pepa, van a lanzar el escándalo de corrupción, sin editar nada, sin arreglar nada, sin acomodar un nombre, sacar o poner otro nombre, tal como es. Y eso se llama credibilidad. Hay algunos medios independientes que están trabajando de esa forma y están generando muchos lectores. Claro, en la práctica estos medios no producen dinero. Tienen que trabajar en temas de comunicación social, encargos, reportajes, pero como tal no producen dinero, a diferencia de los medios hegemónicos que viven de la publicidad estatal y viven de los contubernios bajo la mesa, lo que se denomina las puertas giratorias. Esa es la forma como está sucediendo. Y también hay que decir, no está de más mencionar que hay algunas ONGs que fungen de medios de comunicación, pero no son otra cosa que operadores políticos, pero engatusan a un sector de la población. Repito, ONGs, ustedes ya sabrán, van a comenzar a buscar, van a encontrar a qué medios de comunicación que se llaman, así sin serlos, son ONGs militantes que también se han encargado de crear nuevas narrativas. En resumidas cuentas, a los peruanos se nos ha vendido gato por liebre. El periodismo, si hacemos una especie de opinión tipo balance, ha tenido un rol funesto en los últimos años. ¿Eso cambiará? Bueno, habrá que verlo. Aquí se ha ejercido toda una maquinaria sistemática de despropósitos que lesionan todas las leyes y que, peor aún, alimentan la impunidad. Porque aquí, como ustedes bien saben, no pasa nada. Gracias. Muchas gracias, Lucho. Sí, es un problema grande y creo que es bien difícil porque según también conozco en Estados Unidos y en Brasil, estas cosas también ocurren y ellos tienen más medios para controlarlos, pero es bien difícil. Yo no sé si tú podrías, como una primera, tal vez antes de pasar a las preguntas que
que puedan darse y que levanten la mano, por favor, para hacer su pregunta. ¿Cuál crees tú que podría ser un atisbo, una posible solución a todo eso, ¿no? Bueno, yo no quiero sonar a pesimista ni ser desolador, pero ojo, si nosotros queremos mejorar el rol de los medios, es que no es una tarea aislada. Recordemos esa frase que dice, no te fijes en el árbol, sino en todo el bosque. No perdamos en cuenta que nuestra sociedad, si bien estamos, como lo dije en principio, en un Estado de Derecho, que desde el punto de vista formativo funciona, pero desde el ámbito material, me refiero en su esencia en general, es fallida. En ese sentido, no olvidemos que las estructuras del Estado, la corrupción galopante, lean ese libro maravilloso, Historia de la Corrupción de Quirós, nos revela cosas que a veces nos quitan el aliento. Eso funciona desde hace años de años. Y no solamente se trata de mejorar el rol de los medios, reorganizarlo, no, se trata de hacer una reingeniería de proyecto país, es decir, cómo vamos a reformar el Poder Judicial, los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, la Ley General de Elecciones, ¿no? La cifra repartidora, la ley orgánica del Congreso, el reglamento del Congreso que todos sabemos que tiene muchas bollerías, la ley orgánica de municipalidades, donde cambian los clasificadores de cargos, los procesos administrativos. Es decir, repito, estamos en una maquinaria sistemática de despropósitos. En vez de que sean propósitos, se convierten en despropósitos y que lesionan no solamente las leyes, lesionan nuestra vida diaria, matan los sueños de nuestros hijos, que ya no creen en nada y en nadie. Entonces, cuando yo digo de que no quiero ser pesimista, digo de que esta es una tarea realmente, no lo sé, utópica, pero tendría que reformarse todo un conglomerado de sistemas estatales para que los medios puedan finalmente ejercer un rol saneador. Bien, gracias, Lucho. A ver, Anís, he visto que la primera mano y después le tocaría a Virginia. Que tu pregunta y tienes que levantar está silenciado por si acaso, Anís. Ya. Espérate un ratito, déjame traer. Ya. Antes que nada, quería darles mis felicitaciones. Se nota que eres un hombre preparado, has expresado todo lo que has dicho, todo lo que tienes de conocimiento, y eso es lo que me alegra de un hombre que da una disertación sin papeles, ¿no? Te felicito por eso. Ahora, solamente quería consultarte. Creo que no hay escuelas de periodismo, ¿no? Porque ahora todas las universidades dan la carrera de comunicaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre comunicaciones y periodismo? Porque ahora los comunicadores son los periodistas. Entonces, esa es una pequeña confusión. Y sobre la media training, creo que hay dos tipos de media training. Los que te incitan a que tú mientas, y para eso te enseñan cómo tienes que mentir, y otros que te enseñan cómo tienes que comportarte adelante de las cámaras para que la gente te crea lo que dices, porque a veces uno dice pero con su cuerpo no le creen. Entonces te enseñan a sentarte, a cómo mover las manos, a cómo cruzar los dedos, en qué momento alzar la mano. Yo creo que son diferentes. Ahora no sé si este hombre Álvarez Rodríguez, que a mí no me cae, por supuesto, habrá hecho la media training para que mienta o para que sepa cómo contestar corporalmente. Son dos cosas diferentes que creo yo. Bueno, me gustaría saber primero que nada cuál es la diferencia entre periodista y comunicador. Yo creo que no hay colegiatura de periodismo, ¿no? Anís, quiero agradecer la pregunta, que es una pregunta muy importante.
que es bueno puntualizarla porque hay un vacío en esas concepciones. En efecto, el periodismo nunca se estudió, era autodidacta, repito, era gente que estudiaba las humanidades de forma autodidacta y tenían una prosa estilística, una retórica, un discurso y una epistemología de primera. Eso ya no existe. Sin embargo, como todo se tiene que sistematizar, surgieron las escuelas de periodismo, ¿no? En Estados Unidos Pulitzer fue uno de los propulsores de la escuela de periodismo en la Universidad de Columbia, no se lo aceptaron en 1912, no se lo aceptaron. Después, cuando cambió el rector de la universidad, ya Pulitzer muerto, crearon la Facultad de Periodismo. En Perú fue igual, en Perú se creó la escuela de periodismo, bueno, vamos a decirlo, mi alma mater, Bausati Mesa, que fue una escuela de periodismo. Hoy es universidad. Sin embargo, los periodistas comenzaron a formarse, básicamente de los años 50 para adelante, comenzaron a formarse. Y las universidades crearon la Facultad de Comunicaciones. Dentro de la Facultad de Comunicaciones se enseñaba los cursos de redacción, ¿no? De crónica, vamos a decir periodismo, pero no como tal, era comunicaciones. ¿Qué se le enseña a un periodista? Primero, se le enseña la semiótica. Es un paradigma importantísimo para poder comprender el entorno sociológico, porque la semiótica no es otra cosa que entender los significados y los significantes. Y personas que son muy acuciosas, a través de la semiótica, pueden crear contenido y símbolos a través de la escritura. Eso se llama redacción. Y no solamente la semiótica, te enseñan a redactar. Una persona que tiene una herramienta, vamos a decirlo, la palabra oral como escrita, es una persona prácticamente invulnerable. Puede desenvolverse. Ya, en ese sentido, la Bausate enseña hasta el día de hoy la carrera de periodismo. Otras universidades casi no. Existe la Facultad de Comunicaciones. Y la Católica ya no tiene Facultad de Comunicaciones, se llama Audiovisuales. ¿Por qué? Porque estamos en una época en que, como la sociedad es galopante y los tiempos cambian, en estos momentos estamos en la era del software, en la era de las redes, en la era del TikTok, y los nativos informáticos que no pasan más de 30 años conocen las tecnologías de información y no agarran un papel que huele, un papel, ¿no?, que viene de los árboles y escriben. No, todo es el tecleo de los smartphones. En ese sentido, las carreras de periodismo, vamos a decirlo, ya están un poco pasadas de moda. Ahora todo es comunicaciones basados en los software, en los programas de edición, incluso quieren hacer cine, quieren hacer videos, quieren tomar fotos, registrar a través de las cámaras. Eso no es malo, pero están matando a los generadores de contenido, a los que pueden convertirse en editores, y los editores son las personas inteligentes y estudiosas que generan un contenido a través de su pensamiento plasmado en un texto. Eso ya no hay. Una prueba de ello es que cuando nosotros, hasta hace algunos años, recibíamos practicantes que venían de buenas universidades, egresados, terminados de 5 años de carrera de comunicaciones, solamente la prueba que tomábamos, una entrevista oral rápida de 2 o 3 minutos, preguntábamos qué leían, qué les gustaba, le poníamos una hoja en blanco, por favor escribe una historia de 3, 4 líneas. Y tenían temor de escribir, no podían escribir, y nos reconocían. No, y yo prefiero tomar fotos. ¿Pero por qué quieres tomar fotos? Nosotros queremos redactores. No, porque yo me he especializado en tomar fotos y no he escrito mucho. ¿No has tenido curso de redacción? Sí, pero a mí me gusta tomar fotos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso que ahora la carrera de comunicaciones ha mutado a otro tipo de dinámica que tiene que ver con las comunicaciones visuales, con los software, con las copiadoras, con las cámaras, pero no con escribir. Por eso que hemos perdido periodistas de fuste, y ustedes podrán ver el discurso de algunos conductores o conductoras de las mesas de los programas de prime time. Eso se lo va a responder. Con respecto a los media training, en efecto, la naturaleza de un media training es educar a una autoridad, a un servidor público, para que domine sus habilidades blancas. Ese es el debe ser. No enseñarle a mentir, sino enseñarle a enfrentar la escena, ¿no?, con serenidad
y saber responder, ¿no? Sin titubear y punto. Esa es la naturaleza del media training. Pero en la práctica, tú lo has dicho, el media training es una práctica para enseñarte a mentir, para enseñarte a vender gato por liebre, algo, una práctica marquetera. Y eso le pasa a los candidatos a la política, a candidatos al Congreso, candidatos a la presidencia. Ya sabemos cómo trabajan estos operadores, estos grandes publicistas, que a un candidato le enseñan a ser perfecto, pero todo es una mentira. Esa es la vorágine actual de cómo se ejecuta este tipo de prácticas, querido Anís. Muy bien, muchas gracias. A ver, ahora Vicky, te toca a ti Ya. y después por si acaso hay identificado a Aldo y a Elber las siguientes preguntas. No, Muy quería bien. hacer un alcance. Un pequeño Por alcance. favor, breve para que darle Pequeño. tiempo para los otros. Sí, ya se me fue. Ya se me Bueno, fue, ahora lo vuelvo a... Ya. apúntalo. Sí. Muy bien, Vicky. Ya, a ver, primero felicitarte, Luis Felipe, muy didáctico, muy amplio el panorama que nos has dado sobre los medios de comunicación y mis felicitaciones por la claridad con la que te has expresado. Con respecto al direccionamiento o la línea editorial de los noticieros, quiero saber tu opinión al respecto. Hay un noticiero al mediodía donde la persona que da la noticia, porque uno es el que da la noticia y otro es el periodista, eso es lo que no sé. La persona que da la noticia, hay una señorita que la comenta y estamos hablando de un noticiero de mediodía, no estamos hablando de un dominical. Comenta tanto las noticias internacionales como las noticias nacionales. Eso, ¿qué significa? Que hay un direccionamiento ahí a través de ella por la opinión, ¿no? de cada noticia. Y segundo, la prensa alternativa que se creó, como bien lo has explicado, ya no existe. ¿Qué papel juega aquí el Colegio de Periodistas que no regula una cosa tan disparatada como la prensa alternativa que lideró Estacio, una persona tan cuestionada? Gracias, Luis Felipe, por tu respuesta. Interesante las dos Gracias. preguntas también. Y yo quiero agradecer la capacidad de hacer preguntas muy interesantes, porque eso nos va a ayudar a saber más el panorama. Con respecto a la primera pregunta, vamos a primero puntualizar de que hay géneros y subgéneros en la forma de hacer prensa, sobre todo televisiva. Es verdad lo que mencionas, hay una modalidad de periodismo que se llama narración de noticias, ¿no? Eso lo hemos tenido desde las épocas ustedes recordarán grandes narradores de noticias como Arturo Pomar y Aldo Morzán, por ejemplo, y Ernesto García Calderón, ¿recuerdan? Ya. Entonces, pero los narradores de noticias son solo eso, narradores de noticias. Antiguamente se leía el papel, hoy leen el prompter, ¿no? Y el narrador de noticias simplemente narra la noticia, no opina nada. Eso funciona así. Sin embargo, hay el género de opinión. El género de opinión que un periodista puede tener un programa en una mesa de conducción, da la noticia y al mismo tiempo la contrasta con su opinión. Eso también es válido. Eso también es válido en la medida que el periodista tenga esa capacidad. No se olviden que el periodista tiene que conocer otras disciplinas, ¿no? Últimamente hay muchos periodistas, hombres y mujeres, que creen que hacer periodismo es el dominio de escena. Esa es la parte formativa, ese es el tema de forma. ¿Qué cosa es el dominio de escena? Saber pararte en tu mesa de conducción, respirar profundamente, estar sereno, no sudar mucho, desenvolverte en cámaras. Eso está bien, pero eso no es la esencia. La esencia es cuál es tu contenido, tu discurso y tu conocimiento de los temas que vas a tratar. Entonces es una falta de respeto para la teleaudiencia ver que, por ejemplo, invitas a un abogado, a un ingeniero, a un sismólogo o a un chef, etcétera, etcétera,
y no conozcas los temas. Tienes que tener un bagaje básico. Pero no, últimamente los comunicadores se preocupan por el tema de forma. Repito, la buena postura, impostar la voz y el dominio de escena. Y al resto no le dan importancia cuando yo creo que es lo fundamental. Y en el caso de esta chica, bueno, sí podría haber un direccionamiento en la medida que se sepa si su opinión tiene un tamiz político basado en una ideología partidaria o política. Eso se nota a leguas. Pero la chica o el comunicador puede ser una persona con sentido común y probablemente da unas variables que no tenga que ver ni con un grupo ni con el otro. Pero eso solamente se lo puede responder el televidente, que rápidamente va a sacar sus conclusiones. Porque no te olvides que todo medio de comunicación tiene una línea editorial. La línea editorial es la que el medio lleva como tal, es algo abstracto. Y se supone que todos los participantes de ese medio televisivo, periodistas, conductores, entrevistadores, narradores de noticias, tienen que respetar esa línea editorial. Entonces, más o menos ya el lector o el televidente se da cuenta si ese periodista está direccionando el tenor de la noticia. Y lo segundo de la prensa alternativa, no es prensa alternativa, ese es el nombre que se pusieron ellos, es decir, debes recordar que cuando surge una nueva etapa electoral, surgen nuevos medios, surgen comerciantes o empresarios que financian nuevos medios para impulsar a un candidato o a un político. En ese sentido, Castillo lo hizo, ¿no? Con Perú Libre. Salieron medios nuevos como El Sombrero, recuerden, El Puca. Eran medios escritos que la única premisa era todos los días hablar bien del gobierno de Pedro Castillo. Esa es una forma de hacer periodismo subalterno, negativo, malo. No solamente la izquierda, también lo hace la derecha. Es decir, el periodismo militante existe aquí, pero no se, como se dice coloquialmente, no se deschaba, ¿no? No se oficializa. Y en cuanto a este chico, Aníbal Estacio, pues es un fanático, ¿no? Él no es periodista. Es un fanático. A mí me entrevistó él una vez, te voy a pasar la entrevista si lo encuentro, me entrevistó y me comenzó a dar pullas, y bueno, tuvimos un debate fuerte. Es un chico que se estudia de manera superficial algunas etiquetas filosóficas, pero no tiene mayor trascendencia, y es un fanático que su única misión, ¿no?, es hablar bien de la izquierda. ¿Por qué? Porque le pagan. No olvidemos que el mandato de Aníbal Torres en la PCM le daba pauta a estos medios pequeños, pero ya desaparecieron. ¿Sabes por qué desaparecieron? ¿Dónde está la coherencia de su ideología? Ya desaparecieron porque ya no hay plata para financiarlo. Así que prensa alternativa fue un bluff, nunca existió y ya no existe. Gracias, Lucho. La siguiente pregunta, por favor, Aldo. Buenas noches y felicitarte, Luis Felipe, por tu exposición. Quería preguntarte, ¿cuál crees tú que va a ser el futuro de los medios de comunicación, teniendo en cuenta que es el Estado el gran, digamos, el gran empresario, que es el que financia las grandes campañas, y porque ya casi no hay empresas que estén haciendo la publicidad? Y la otra pregunta es, ¿qué piensas tú de una nueva ley de prensa, sobre todo tipo la de Rafael Correa, en donde había, digamos, se evitaba que los medios de comunicación tomen partido antes de que un juez juzgue determinados temas? Ya, la primera pregunta es importante porque conversamos en un momento en algunas reuniones de que las sociedades son cambiantes, no son estáticas, pero al mismo tiempo cada nación o cada contexto sufre una especie de intervalo o de ondulación histórica. Es decir, lo que estaba de moda antes probablemente ya no esté de moda hoy y probablemente en 2 décadas vuelva. Y eso es lo que ha sucedido en nuestra sociología nacional, ¿no? Procesos históricos, políticos que se han repetido. Por ejemplo, el tema del fenómeno del Niño, que devasta cada 30 años, y la mala política pública de los empresarios, de los gobiernos. Incluso Correa se reía, ¿no?, de la falta de inoperancia de aquí, de vivienda y de presidentes. En ese sentido, los medios de comunicación no van a desaparecer. Sin embargo,
la prensa escrita sí va a desaparecer, me refiero al papel. Ya varios medios de comunicación han desaparecido en Europa, ¿no? No es rentable. ¿Por qué? Porque ahora, como tú sabrás y todos somos testigos, ya los medios digitales los tienes a la mano del teléfono, ni siquiera de tu computadora. Tú te puedes ir a la playa, a un lugar, y puedes ver 1000 medios de comunicación de todas partes del mundo, algunos con suscripción y otros no. Yo no estoy de acuerdo con eso, que a veces no sé si te ha quitado la miel de los labios, que cuando has querido leer una noticia, te presentan las 3 primeras líneas y después dice tienes que suscribirte, ¿no? Algunos medios funcionan de esa manera, pero van a desaparecer. Entonces, eso es lo que está liderando, si tomamos en cuenta que los lectores, las personas que aún leen el papel, que huele a papel, tienen entre lo mínimo, estamos hablando de 45 años o 50 años, y personas de 60, 70, se compran un libro o un periódico y lo leen. Pero millennials de 30 para abajo, no sé qué dirá Kevin, no leen un medio escrito, un libro o un periódico escrito, impreso. Entonces, imagínate, esas personas que tienen 45 y 50 años, de acá a 40 años, van a tener 90 y finalmente van a fallecer, que es el ciclo de la vida. Entonces, yo te hago una pregunta. Los que hoy tienen 25 o 30 años, cuando tengan 60 años, o sea, van a comprar periódicos, ni siquiera van a existir, van a desaparecer. Pero los medios van a permanecer en las tecnologías de información. Sin embargo, creo pensar que va a nacer una nueva dinámica de información y probablemente de preferencias. De repente las noticias van a emular a los antiguos telegramas. ¿Te acuerdas de los telegramas que te ponían 2 o 3 palabras? Nadie quiere leer mucho, ni nadie quiere escribir mucho. Hay mucha gente, muchas personas que cuando en el WhatsApp, no me vas a dejar mentir, te mandan noticias de artículos, hay mucha gente que lee el titular y no lee el artículo. Y cuando uno le pregunta, ¿qué te pareció?, dan una opinión disparatada basada en el titular y no leen los artículos porque cansa leer. Entonces, esa es la dinámica en el futuro, que va a ser más breve, más concisa, pero al mismo tiempo probablemente menos reveladora. En fin. Y sobre lo otro de Correa, creo que me dijiste la iniciativa, la idea que tiene Correa de que los medios no, pues, no, es que este es un disparate. Los medios de comunicación solamente tienen la labor de informar la noticia, más nada. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos a que incluso nació esta frase del cuarto poder, que los medios de prensa han adquirido poder a lo largo de las décadas, por lo que, bueno, han revelado cosas que han metido a la cárcel a muchas personas. Pero no, yo creo que en honor a la institucionalidad y al honor al equilibrio de poderes y al honor de tener una sociedad que se precie de respetar la convivencia entre todos los habitantes de un territorio, yo creo que la prensa no puede cambiar su rol más de informar y dar la noticia, no puede tener mayor hegemonía, porque les voy a decir una cosa que algunos colegas me van a criticar probablemente, con respecto a esta nueva norma de la ley Mordaza que se creó en el Congreso, que ya fue archivada, ¿no? Que saltaron con las vestiduras, se rasgaron las vestiduras porque querían criminalizar la difamación y ponerle más años. Yo me pregunto, si tú no tienes nada que perder, ¿qué te molesta que te aumenten 2 o 4 años? Es decir, hay un espíritu de cuerpo ilegítimo. El espíritu de cuerpo como tal se respeta porque hay que ser fraterno, solidario con los grupos humanos, o sobre todo con tus gremios. Si eres abogado, si eres comerciante, si eres MIPE. La solidaridad es lícita y legítima, pero no puede ser un espíritu de cuerpo ilegítimo, subalterno, acomodaticio, incoherente. Y eso es lo que han hecho muchos periodistas que no quieren que les digan nada, porque salen con el discurso, están poniéndome mordaza y están atentando la ley de la libre expresión. No, pues, no es así. Bien, Lucho, muchas gracias. Ahora, por favor, Elber, ya tienes la oportunidad de tu pregunta. El audio. Elber, tu audio. Tu audio está silenciado. Señora, active su audio. Ya, Ahora perfecto. sí, ahora sí. Gracias, Julio, gracias. Luis Felipe,
En las previas, cuando te preguntaron para la exposición de hoy, tú dijiste, no, no voy a hacer PowerPoint, ¿no? Porque a veces uno dice, el PowerPoint, ¿no? Pero realmente yo me he quedado más que sorprendido con el lenguaje no verbal, ese acercamiento a la cámara, ese movimiento de cabeza, esa movida de mano izquierda cuando quieres que se te entiende algo, esa movida de mano derecha, esa subida y bajada de voz, esa inflexión cuando estás dando un comentario adicional, es digno de que en algún momento nos puedas ayudar con alguna clase de cómo logras esa transmisión de comunicación, ¿no? Y eso realmente me siento muy contento de conocerte y de saber que tenemos en ti a un maestro que podemos aprender mucho más de lo que creemos que lo que sabemos, ¿no? Ese es un primer punto y muchas gracias por eso. Segundo, cuando hablamos de medios de comunicación también tenemos que ver que no solamente forman, también desinforman, ¿no? O sea, ¿cuántas veces se ha muerto Juan Gabriel? ¿Cuántas veces se ha muerto Luis Miguel, ¿no? O sea, hay un youtuber que dice Fujimori habría muerto en la cárcel. Lo ha sacado como 3 veces, ¿no? Y la gente se pasa la voz, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros no caemos en eso, ¿no? Por ejemplo, yo a veces recibo en el WhatsApp, ¿no? Oye, está prohibido salir en la calle, ¿no? Hay toque de queda, digo, eso lo han hecho en tal sitio, no es del Perú, ¿no? Y a veces nosotros en los WhatsApps, o sea, estoy hablando de WhatsApp que de repente no lo conocemos, ¿no? Pero pasamos información pues que no es correcta. Entonces nosotros también nos convertimos en un instrumento de alguien que está manipulando la información, ¿no? Y que probablemente se estará matando de risa, que ha pasado una información falsa y nosotros la pasamos inocentemente, ¿no? En ese sentido, yo creo que es importante que reflexionemos sobre el papel que nosotros desempeñamos frente a los medios de comunicación, que es importante que nosotros podamos también tener un punto claro y contundente, que nosotros al tener cierto nivel socioeducativo y cultural, también tenemos que tener mucho cuidado de lo que formamos, informamos o desinformamos a las personas, ¿no? Y me gustaría saber tu opinión sobre esta creciente ola de aparición de mensajes negativos o mensajes falsos o fake news, como le llaman, ¿no? Que hacen pues que nosotros nos distraigamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita puede salir, pues, se anulan las elecciones y te aseguro que todo el mundo va a mandar WhatsApp sobre eso, ¿no? ¿Y cuál sería tu opinión frente a lo que David Berlo llamó el ruido en el proceso de la comunicación? Interesante. Bueno, una vez más quiero agradecer las preguntas que son realmente no solamente motivadoras, sino que son muy precisas y son fundamentales para poder terminar de tejer este rompecabezas de conocimientos que nos falta, ¿no? Que queremos saber. Y quiero felicitar el direccionamiento que le has dado muy preciso, que se ha mantenido sigiloso, de verdad. ¿A qué me refiero? Al rol de los ciudadanos, no solamente al rol de periodismo de parte de los agentes activos, que son comunicadores, sino el rol de los pasivos que reciben la noticia y la información, que también es importantísimo. Pero hagamos una especie de ecuación. ¿Por qué existe este periodismo, vamos a llamarlo posmoderno, mediático, pragmático, breve y mentiroso en algunos casos? Existe porque la ciudadanía también existe con ese tipo de conducta. O sea, había una especie de degradación de valores, hay que decirlo. La gente lee menos, la gente respeta menos a las personas, la gente se involucra menos con su entorno, que es la naturaleza, porque hay un principio en el derecho que se llama el justnaturalismo, e incluso la cosmovisión andina, que en ese sentido es muy sabia, que respeta el habitante de la sierra o de la selva su paso por la naturaleza. La naturaleza es el macrocosmos. El citadino pues no tiene la menor idea de lo que es eso. El citadino es una persona que depreda, ocupa el espacio en la ciudad, lo ensucia y quiere que otro lo limpie. Entonces, basta que tengamos ese tipo de conductas que son depredadoras, que no son comprometidas, que nos alejan del verdadero concepto de civitas que viene de Roma, que es ser un ciudadano, no solamente porque tengas un DNI, sino porque haces civitas.
ya cambiaría todo. No tendríamos ese periodismo que se retroalimenta de la mala práctica ciudadana. Entonces, vamos a decirlo, es una contraprestación subalterna, negativa, triste. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como misión, como ciudadanos? Tratar de ser mejores, tratar de reivindicar la virtud, que no es tan difícil, solamente más allá del plano deontológico o ético, es simplemente hacer ciudadanía, respetar el entorno, cumplir con las normas y ser mejores, nada más. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso que este periodismo se aprovecha y se alimenta del morbo del ciudadano posmoderno, que quiere el sensacionalismo, el amarillismo, y hay que reconocer que a veces cuando vemos esas noticias que son mentirosas, nos hacen emocionar, pues si la gente quiere morbo. No te olvides que los 28 de diciembre a muchos ciudadanos se les ocurre comenzar a engatusar y a hacer embusteros con los amigos. Se ha muerto tu mamá te ha ganado 1 millón de soles. Esa es una mala práctica en realidad. Es un tema deontológico que empieza por casa. Muchas gracias, Elber. Sí, Pedro, es tu pregunta, por favor. Luis Felipe, yo creo que tu exposición ha sido clarísima y con las preguntas que han hecho se ha aclarado más. Muy bien lo dijiste inicialmente que el periodismo se ha vuelto empresario y se ha comercializado. Ya no es el periodismo antiguo que informa, comunica a la población. Y esto también es parte de la población que no ha sabido llevar o recibir las noticias. Y los grandes empresarios, las grandes empresas de los medios en general son los que ordenan y se vuelven voceros de los políticos, de las empresas, etc. Ingresa también otro factor colateral que es el monopolio en el periodismo, ¿no? Hay un monopolio, hay 20, 30 periódicos o 36 canales de televisión, pero 5 tienen un solo dueño, periódicos el 80% de un solo dueño, etcétera, etcétera. Entonces se han vuelto voceros y ya no informan, sino lo que pasa es que manipulan a la población por ese problema que bien lo has dicho. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el periodismo nuevamente sea independiente? Porque cuando un periodista da una información y el empresario no le gusta la información que ha dado el periodista, lo despide pues, del medio periodístico, lo saca, ¿no? Hay ejemplos, bastantes ejemplos al respecto. El problema es que estamos en ese problema, ¿no? Valga la redundancia. Lo que pasa es que, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué plan, qué podemos hacer nosotros? Gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu pregunta. Mira, yo voy a mencionar algo que en la vida lo van a escuchar ustedes en una clase, en una facultad de periodismo, porque son cosas que lo ven como personal, que no es políticamente correcto, y eso le hace daño a los chicos, porque a los chicos hay que enseñarle a tener valores, y a tener altruismo, y a querer a su patria, y a ser profesionales que ganen dinero, ¿no? Que ganen dinero, repito, no es malo ganar dinero, pero que sean profesionales comprometidos con su sociedad y su patria. Eso existía antes, y esa mística ya no existe. ¿Por qué lo menciono? Porque para que haya ese cambio que tú propones, Pedro, lo primero se tendría que hablar con los mismos periodistas o los mismos egresados de la Facultad de Comunicación, que, repito, todos tenemos el derecho a ganarnos el pan de cada día y a tener una contraprestación, un salario, una remuneración. Sin embargo, hemos llegado a niveles ya tan lamentables que muchos profesionales de las comunicaciones tienen que agachar la cabeza porque no quieren que les quiten el trabajo. Entonces, ¿dónde está tu dignidad como persona que le vas a enseñar a tu prole?
a decirle a tus hijos, sí, agacha la cabeza porque no puedes perder tu plata? Yo he escuchado que ahora muchos padres le dicen eso a sus hijos, a sus hijas. Tú tú tienes que hacer lo que te dicen ahí porque te van a pagar. Y si te pagan más, cállate y no digas nada. Esa es la moral que vivimos en esta época. Entonces, hay una cláusula de conciencia, para no sé si algunos no lo saben, cuando hemos trabajado en algunos medios más grandes, hay una cláusula de conciencia, que es una cláusula muy buena. Ya la borraron de los contratos. La cláusula de conciencia te dice que cuando tú te sientes vulnerado por tu editor o por tu gerente o por el dueño del medio, tú renuncias, ¿no? O interpones una acción contra la empresa. O sea, protege al periodista. Eso no existe. ¿Por qué? Porque estos comerciantes, voy a hacer explícito y frontal, estos comerciantes que lideran medios de comunicación, que son empresas, repito, de publicidad. Ojo, no son medios de comunicación, empresas de publicidad. Estos meros comerciantes o burdos comerciantes que les importa solamente lucrar, ellos contratan a gente servil, gente que no tiene valores, quieren gente que sea como una especie de vasalla, que lo que te digan tienes que asentirlo y cumplirlo, si no, no les sirves. No les importa tu capacidad, tus estudios, tu grado de dignidad, tu convicción como persona, eso no sirve en estos momentos, en esta sociedad. Por eso, ustedes, no me dejarán mentir, están viendo los comunicadores que ven en estos momentos en programas hegemónicos en la televisión abierta y en cable. Sin mencionar al personaje que se indigna todas las mañanas en una radio a las 8 de la mañana, se indigna, le falta llorar, se indigna porque la corrupción está creciendo. Se indigna cuando tiene todo un prontuariado de actos corruptos y antiéticos desde la época de Fujimori. Ustedes saben a qué me refiero. Entonces, por favor, Pedro, no quiero ser desesperanzador, pero en la medida que la ciudadanía no cambie esa forma de hacer ciudadanía, esa forma de ser personas que contribuyan a su nación, vamos a seguir teniendo los profesionales que tenemos. Muchas gracias. Gracias también, a ti también, Lucho. Anís, no sé si ya recordaste lo que ibas a de repente a preguntar o a... No, sí. No, sí, lo que pasa es que, como él dijo, que la media training era para los candidatos de la política, los que postulan ¿no? a alguna alcaldía. Lo que pasa es que yo me acuerdo, y eso es porque mi hijo es comunicador, también hacen para los gerentes de las empresas, que les enseñan cómo tienen que expresarse, porque hay casos en que suceden desgracias dentro de las empresas y la gente no se da por entendida. ¿Por qué? Porque hay un comunicador que tiene los contactos con todos los periodistas y como es creíble este comunicador, le dice, mira, ha pasado esto, pero por favor ya se ha solucionado, que no salga nada, y no sale nada. También eso era lo que quería acotarle a mi amigo Luis Felipe. Sí, en ese sentido, déjenme darles permítanme una tingencia. Es verdad lo que dice Anís. Ojo, los comunicadores o periodistas tienen varias opciones laborales. No solamente podrían trabajar en medios de comunicación social, también pueden trabajar, y es más, muchos nuevos profesionales de las comunicaciones postulan a firmas privadas. Postulan a firmas privadas porque ellos incluso aseveran de que es más rentable, pagan mejores salarios. Hay mineras, constructoras, empresas privadas, de todo tipo, de todo rubro, y hay una área de comunicaciones en todas las empresas, sobre todo las que son medianas y grandes. Hay una gerencia o jefatura de comunicaciones o de imagen. Generalmente en esos departamentos de firmas privadas requieren a egresados de la Facultad de Comunicaciones o de Periodismo, ¿no? Les dan trabajo y ellos tienen como única labor encargarse de la imagen de la empresa con respecto a la competencia o a los medios o a las redes sociales y encargarse de dar, como dice Anís, media training
o entrenamiento a sus gerentes que muchas veces no tienen dotes de comunicación con sus subordinados, porque ahí existe la unidad de mando y la unidad de dirección. En ese sentido, hay gerentes que son muy esquemáticos en temas de ciencia exacta, en temas metodológicos, en temas técnicos, pero no tienen la capacidad, la habilidad blanda de saber transmitir desde el punto de vista humano con sus subordinados. Y para eso estos gerentes de imagen corporativa o de imagen de comunicaciones son los que tienen que prepararlos, solamente para el aspecto formativo, de forma que es, repito, el dominio de escena, el énfasis, la capacidad de comunicación y el face to face, que en términos reales es la empatía con tu colaborador, algo así. Gracias. Claro, y muchas empresas contratan a estas consultoras, que hay muchas consultoras, y para eso son las consultoras también, para ver la época de crisis, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el ámbito privado vamos a decir que es un poco más real la labor que cumplen los media training, es decir, no tienen por qué abominar su rol. En cambio, cuando se ejercen media training para servidores del Estado, es diferente. Se desnaturaliza el entrenamiento realmente, porque como tú lo has dicho de manera muy, vamos a decirlo, grotesca, les enseñan a mentir, les enseñan a dar un perfil que no tienen, les enseñan a salir de la pregunta incómoda en el mal sentido, no en el buen sentido. En el mal sentido me refiero cuando un reportero te va a preguntar, ¿usted hizo malversación de fondos con esto? Y tú dices, no, no y no. Y les enseñan a ser tan cínicos que miran a la cámara y dicen no, rotundamente no. Y ellos en el fondo saben que una investigación ulterior, probablemente en 4, 5, 10 años, va a sacar la verdad, pero en el interín dicen, bueno, por ahora miento, ya veré qué digo después. Pasó con PPK, recuerden, ese miserable que tenía la empresa adscrita a Odebrecht, que se llama West Capital, negó desde el principio, no, Sepúlveda no lo conozco, no, yo no he hecho nada, y miren lo que, después de 5 años de investigación, se corroboró que ese señor era dueño de la empresa adscrita Odebrecht. Lo dijo Vizcarra y después se comprobó. Lo dijo Yantumala, es decir, han perdido la vergüenza. Pero como se basan en la presunción de inocencia, ¿no? Incluso ya han sido asesorados jurídicamente, que yo puedo estar en una investigación, pero que se investigue. Es decir, hemos llegado a esos niveles de cinismo, ¿no? De embuste, donde ya se perdió ya toda decencia. Y una muestra de ello es ese congreso que tenemos, ¿no? Imagínense que yo les he mandado un informe hace poco que hay casi 50 congresistas investigados en fiscalía. Ese es un hecho sin precedentes. En fin, que Dios nos ayude, como decía el ministro de Economía de Hurtado Miller. 90, Hurtado Sí. Miller. Bien, oye, Lucho, no sé si todavía pues hay alguien más que no veo que levanten la mano, pero como una última inquietud, de acuerdo a tu experiencia, para los chicos, digamos, que están saliendo del colegio, ¿cómo evaluarías tú los lugares, las universidades o institutos, eh, incluyendo Pazote Mesa, para que donde puedan estudiar y ser formados como buenos periodistas? Miren, les voy a ser sincero, no es que sea iconoclasta o quiera romper el orden nacional, pero las universidades te dan un galardón académico que es necesario para ingresar a las lides laborales. Sin embargo, el verdadero conocimiento y los epistemes para que tengas una dialéctica apropiada y una retórica coherente se encuentran en la información y en los libros. Y eso existe en Internet. Ya no cuesta, como antes cuando tenía que ir a las bibliotecas. ¿A qué me refiero concretamente? Que estudiar una carrera profesional en la mejor universidad no te va a garantizar ser una persona ilustrada o instruida, como se dice. No te va a garantizar. Una cosa es aprobar las materias, ¿no? Probablemente estar en el tercio superior o en el quinto superior,
Una cosa es eso, pero otra cosa es que tú en un jurado, en un podio, demuestres tu capacidad retórica de conocimientos, es diferente, ¿no? Entonces, hay personas que sí estudian, independientemente de estar inscritas en una universidad, y hay personas que son autodidactas que no han pisado una universidad y sin embargo son muy brillantes. Eso existía antes, le llamaban el humanismo, pero ahora hemos llegado a una sociedad tan esquemática que, repito, hemos llegado a niveles insospechados de rendir honores a la persona que tiene 2 o 3 o 4 maestrías y doctorados sin escuchar realmente y sin ver realmente cuál es su desenvolvimiento sobre la materia por la que se formó. Ese es un aspecto muy frívolo, muy superficial, pero es lo que hay y por eso a uno le dan trabajo. Entonces, ¿qué podría aconsejarles humildemente a los jóvenes que quieran estudiar cualquier materia? Está bien, estudien en la universidad, pero estudien de verdad. La universidad tiene algo bueno. Cualquier universidad tiene algo bueno. Te da bibliografía. Te da unos sílabos con muchas bibliografías sobre cada materia. La bibliografía es importantísima. Leer la bibliografía que te dan y vas a ver cómo van a poder dominar tanto la palabra oral como escrita. Y eso les va a dar seguridad, porque el conocimiento te da poder y seguridad. El oscurantismo te da desolación y te da falsa ciudadanía. Y quiero acotar algo último, no se olviden, por favor. Ustedes tengan en claro cuando vean a un comunicador que se vende como periodista y no lo es, díganle. No está faltando el respeto. Usted no es periodista, usted es un operador político. O, en su defecto, usted es un publicista. No, yo no estudio publicidad. No, usted es un publicista porque está haciéndole publicidad a tal o a tal señor. Dígale así en su cara y verán, esos señores agacharán la cabeza y dirán, ese ciudadano es un ciudadano informado. Yo no lo puedo engañar. Gracias. Gracias también a ti, Lucho. Fíjate, ya ha pasado hora y media, como no sé, a menos yo no lo he sentido mucho. Nada más quería mencionarte de que, claro, la práctica y el interés de cada uno es lo que le va formando. Pero, por ejemplo, mi profesor de literatura fue Zabaleta, no sé si lo conociste a él, un Maestro buen Zabaleta, un cuentista, ¿no? Maestro Y Zabaleta fue mi sí, amigo, el de Cristo Villena, que iba a su casa ahí en el Malecón Cisneros. No, que ajá. no. El maestro Zabaleta, Gardo Riguera Martínez, que también vivía en el Malecón. No, yo he tenido la dicha de conocer a grandes escritores y han sido mis mentores. Y es increíble. Entonces, eso es lo que se necesita, pero lamentablemente, pues ahora, por la rapidez de la tecnología, no leemos literatura, ni leemos ensayos, ¿no? La crónica, les mencioné que el género de la crónica es un género fascinante, ¿no? Tom Wolfe, por ejemplo, fue un periodista americano que creó el nuevo periodismo, que él adecentó el periodismo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que sucedió aquí en la época del simbolismo y el modernismo, implementó a literatos en las crónicas, y realmente es algo maravilloso cuando uno se mete de lleno a una lectura periodística que tiene que ver con literatura, es lo más maravilloso que uno puede experimentar y se motiva para seguir aprendiendo otras disciplinas. Muchas Así gracias es, a todos. así es, y también la práctica, ¿no? He tenido jefes en que en un principio yo, digamos, no sabía escribir un memorándum o no podía hacer un informe y los jefes, bueno, enseñan también, pues, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ya hemos terminado esta sesión y agradezco pues la presencia de cada uno y ya nos veremos. No me ha dicho